Agradecemos a nuestro Dios el tiempo concedido para continuar invirtiéndolo en su estudio de la palabra y propiciar a nuestra fe desarrollarse, a implementar acciones para servirle de mejor manera y de esta forma nosotros tengamos mayor capacidad para realizar con mayor gracia, con mayor entendimiento, la labor a la cual nos ha llamado en lo individual. Y este es uno de los mejores puntos que podemos hacer de estudiar de una manera sistemática las verdades eternas de la palabra. Porque un estudio solitario carece de una efectividad y profundidad porque no se confronta con las doctrinas emanadas del contexto general de la palabra. Y solo se advierte mi postura o se advierte qué creo cuando en realidad debemos en el análisis total de la palabra extraer esas verdades para saberlas colocar apropiada y correctamente como Dios lo espera. Por eso Pablo le decía a Timoteo que debería presentarse como obrero calificado, que no tendría de qué avergonzarse como resultado de conocer la palabra y exponerla correcta y apropiadamente. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, de invertir su tiempo, de estar con nosotros, y a quienes a través de internet estarán integrándose paso a paso. El Señor nos permita de igual manera ir creciendo juntos en nuestra carrera cristiana con los compañeros de oración, los compañeros de servicio. Y vamos a continuar con el capítulo 5 de Nehemías. Los versos 7 al 10 van a ser la plataforma donde estemos girando y así propiciar con la directriz del Señor, su Espíritu Santo, proveernos la capacidad, el entendimiento y a la vez los momentos para colocar a la práctica lo aprendido. Vamos a procurar colocar en silencio sus medios de comunicación y de igual forma propiciar a nuestros apuntes o cuadernos de notas, tenerlos a la mano, retirar todos los distractores posibles y vamos a concentrarnos en la clase de hoy. Tenemos muchas cosas en qué pensar, acciones por ejecutar, pero vamos a tratar de tener esa paz, esa quietud para enfocar nuestra atención en un tema muy importante. Cómo debe ser un cristiano y también a la vez cómo debe ser un líder. Vamos a orar, pedir a Dios dirección y así el respaldo de lo alto nos ayude. ¿Quiere alguno de ustedes dirigirnos por favor en oración? Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad para escudriñar tu palabra, agradeciendo por cada uno de los que estamos aquí, quienes se añaden a acompañarnos a través de la transmisión, Señor. Gracias. Pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, Amén, para sí, que Señor. nos revele. Los tiempos son difíciles, son violentos y necesitamos, Señor, saber cómo ser ejemplos, Señor, desde nuestros hogares, con nuestras familias, en los trabajos, Señor, en cada área, Señor, donde cada uno de nosotros nos desempeñemos. Padre, bendícenos en esta noche y sea tu palabra, Señor, sí, mi Dios, añadiendo a nuestro conocimiento una mayor producción, sí, Señor, de obras que den gloria a tu nombre. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. amén. Permíteme leer entonces el verso 7 al 10 de Nehemías. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a iniciar en el 6 como antecedente. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigen interés cada uno de sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacen.
¿No andarán en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Nehemías no esconde sus reacciones. Es como decir, ay, yo no lo haría. Ay, no. Es ir en contra de la naturaleza misma. Nehemías expone su celo a un nivel exponencial como resultado de su amor, de su pasión por el Señor. Pero es lo que hemos venido descifrando. ¿Qué hacer cuando nuestras emociones se convierten en algo difícil de mantener bajo control? Y eso es algo que vimos la clase anterior. Uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy nos enfrentamos es la falta de mantener el control de las emociones dentro del contexto de la iglesia como creyentes y como líderes. Porque cuando alguien no es capaz de mantener su temperamento bajo control, se convierte en una bomba de tiempo. Se convierte en un riesgo para todas las personas a su alrededor. Y quizás ustedes lo han visto en una ciudad tan difícil como la nuestra, donde el manejar se convierte prácticamente en una arena de lucha. ¿Y cuántos por un incidente pequeño que puede ser desgastante, muchos descienden de sus vehículos y generan una gran violencia? Aunado que tienen esposa e hijos en su auto. Y empieza una gran condición que va a generar un impacto enorme en la vida de los que están alrededor. Es lo que estamos hablando. No estamos diciendo del líder, estamos hablando de cualquiera que no tenga el control. Y ese es un punto principal. Comentarios de la clase anterior. ¿Qué vivieron la semana que pudieron mantener? ¿O no les pasó? No puedo creerlo. ¿Qué están volando ya ustedes o dónde, en qué planeta viven? Pregunto. Es muy importante. Sí, Iván. Bueno, pues estudiamos la parte de Efesios donde decía de airaos, pero no pecar. Ajá. Que pues estaba bien el hecho de que eso brotara, ¿no? Como dice, parte de la naturaleza, de nuestras emociones, pero la acción de nuestra parte, el no dejar que eso se quede así, pues no quedarnos en esa postura, sino llevarlo al Señor y accionarlo, ¿no? Para que, como dice el versículo, de que no dejar que se ponga el sol y que aún permanezcamos con esa emoción. Excelente. Puedo darles yo varios ejemplos de quienes han estado en el liderazgo y ya no están. Nombre, lugar, ubicación y tiempo aquí en la ciudad como resultado de no haber mantenido bajo control lo que se supone que debe ser una realidad. Esto es algo con lo que vamos a vivir cada día. No es lo intelectual, no es lo que conocemos de la Biblia, es lo que somos capaces de ejercitar y mantener el control de todas las cosas. Porque seremos provocados en todo tiempo para que o salga lo mejor de nosotros o salga lo peor de nosotros. Y eso solamente va a ir en relación con la determinación de propiciar cada vez más vivir en el espíritu y menos en el ámbito terrenal. Mientras más alimentemos nuestra vida espiritual, será menor el riesgo, el impacto que pueda ocasionar una provocación de esa magnitud. Las reacciones son naturales, no las podemos suprimir, pero sí tenemos la capacidad de mantener nuestra mente fría y es lo que necesitamos, una mente fría. ¿Para qué? Porque la trascendencia de nuestra vida, de nuestras acciones, va a ser determinante para nosotros, para los nuestros y donde Dios nos coloque. Y si no somos capaces de experimentar desde hoy una posición de mantener paso a paso ese control, nunca estaremos listos para que Dios nos lleve. Podemos tener el llamado, pero si no somos preparados y probados anticipadamente, nunca Dios nos va a llevar a un lugar más alto. Cada administrador es responsable de lo que Dios coloca en su mano.
Y Dios no nos va a colocar más de lo que podemos dominar, manejar, administrar. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Por eso el domingo mencioné, la primera palabra que Pablo menciona es velad, una vigilancia. Y en ocasiones creemos tener el control de todo, pero cuando emerge la primer chispa, se enciende esa caja de dinamita y explota a la mínima provocación y dices, yo no me reuniría contigo. Por eso dice el libro de Proverbios, con el hombre de contiendas no te reúnas. A ver si lo encuentran en ese pasaje. Con el hombre de contiendas no te reúnas. ¿Qué es lo que constantemente menciono? Sí, Ramoncita. Pues yo sí he estado poniendo por obra pues, El dominio propio. Sí, está difícil. En otros meses anteriores, las personas de abajo que les rentamos, pues no siempre son puntuales. Y digo, está bien que te lo diga, pero bueno, es que ahí es donde he estado tratando de controlarme. Y yo, Manuel es muy flácido. Paciente. Entonces yo recalaba con él, es que diles, es que esto. Y yo me desconcierto porque estoy orando, pero luego también me enoja que no, pues que no se ve claro, ¿verdad? Y me quedó muy claro un día que me dijo la pastora, Ramoncita, tú no eres Dios. Y es cierto, o sea, mi deber es orar por ellos, que el Señor les provea trabajo, que vean que somos flexibles, que estamos ahí. Pero le digo, bueno, es que ya cuando ni la cara te dan, no sabes a qué hora se van y a qué hora llegan. Y mi esposo les ha dicho, oye, nada más dile que no puedes, dile que te esperen. Exacto. Entonces yo he tratado, y de verdad esto ya está pisando el tercer mes hoy, y digo, me desconcerté ahora sí no estoy como otros tiempos. A mí sí me ha servido. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro carácter se prueba en medio de ese fragor. Nuestro carácter no se adquiere por estudiar. Eso nos da un respaldo intelectual. Pero el conflicto, las relaciones, las circunstancias adversas, es donde entonces se pone a prueba realmente esto. Y el Señor nos ayude a ir desarrollando ese carácter que Él desea, porque somos su reflejo. Y eso es un conflicto. Sí, Grimaldo. Hay una cosa muy importante en la casa de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, obviamente se enojaba, porque no se le daba lo que quería. Ahorita en la actualidad nosotros, como dice mi esposa, me enojo, porque no se me da lo que realmente es mío, que es justo. Y la palabra del Señor dice, yo que pasé por estos momentos, en otras palabras, me voy a parafrasear, yo no he dado lo suficiente a estas familias que te deben para ver qué hay en tu corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Un enojo, Señor, pero ahora va, como dice Ramoncita, aflorando ese ámbito que va depurándose, y ese es el punto focal. Miramos atrás y todos caemos en ese renglón, pero en la medida en que Dios nos va permitiendo ir superando la crisis, nos damos cuenta que si algo adverso ha venido y nos ha llevado a los pies del Señor para rendirnos y para decir, Señor, como tú quieres, esto está a cumplir su propósito. ¿Sí? No, la cita que quería. Ajá. Es Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24. Vamos a leerla, por favor, en voz alta. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y el 25 dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Escuchamos bien? Porque todos tenemos personas a nuestro alrededor con una volatilidad increíble. Un amigo de nosotros, cuando estábamos jovencitos, mi primo me dice, oye, se llama Gustavo, oye, ese Gus, ahora ya le dicen el cerillo. Le digo, ¿por qué? Pues yo nunca lo conocí por cerillo.
es que hasta la menor provocación se enciende y ya nadie lo quiere tener cerca. Tengan cuidado con personas así, porque los va a meter en un problema. Y la otra dice ahí, vas a aprender esa conducta. No, yo estoy muy bien. ¿Será? ¿O la palabra no tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Yo prefiero creerle la palabra y abstenerme de personas con este grado de conflicto, porque sé que si no lo van a enojarse conmigo, pueden generar un pleito ahí enfrente. ¿Y quién crees que va a tener que entrar ahí? Tú. ¿Estamos bien? Entonces, a lo que vamos es que Nehemías reconoce su condición, acepta que su enojo es extremo, pero aquí es donde entramos. No permitió ni a su enojo ni a la ira nublar su capacidad de pensamiento. Él hizo algo que necesitamos hacer cuando estamos bajo el contexto de la tensión, de la crisis, de la adrenalina en su máxima capacidad. ¿Qué tenemos que hacer? Sustraernos de ese momento, alejarnos de ese foco de infección. No hablar, dice la Biblia, que la blanda respuesta apaga la ira. ¿Qué hizo Nehemías? Él se retiró. No permitió que su enojo determinara sus decisiones. Y este es un principio que necesitamos recordar. Porque cuando estamos enojados queremos picarle al otro más para que siga hablando y nosotros encendiéndonos, ¿verdad? Bueno, nomás a mí me pasa, es obvio. Pero su silencio los delata. Sí, porque parece que están muy santos ustedes hoy, como si volaran. ¿No? Pero esa es la verdad. Tenemos que entender entonces que la lección que emana de Nehemías es que todos estamos en el mismo rango. La diferencia va a ser cómo nos preparamos para no permitir que ese impacto nos vuelva a ser su presa. Es lo que vamos a ver. De esta forma entonces, Nehemías decide sustraerse del entorno, se retira y dice el verso 7 que él se fue a algo especial. ¿A qué? ¿Pero qué es esa palabra? ¿Cómo entendemos meditar? Porque si tú les dices a otras personas, tenemos entonces que tener el contexto real, porque cuando decimos la palabra meditar y las personas a nuestro alrededor tienen otra forma de ver las cosas, otra forma de escuchar meditar. Lo que está haciendo Nehemías es retirarse y no permitir que el enojo generara una mala información ni distorsionara la verdad que él conoce. Él determinó estar consultando al manual del creyente para lograr entonces esclarecer sus pensamientos con las acciones respectivas a ejecutar. Él ponderó, eso quiere decir meditar, ponderar, evaluar, considerar, no en su propia capacidad de interpretación. Lo que está diciendo es que él empezó a ver hacia dónde emana la sabiduría para saber qué hacer. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Medita en este libro de día y de noche. Medita. Es decir, esa palabra implica conocerlo y entonces ponderar, considerar realmente no lo que en la superficie se declara, sino el impacto, la profundidad que eso requiere para poderlo trasladar en el campo de la acción. Este es el punto. Así que Nehemías decide tomar tiempo para iniciar su proceso de oración, de evaluación y a la vez para escuchar la voz de Dios acerca de qué debo hacer. Eso es importante en la vida de todo aquel que como creyente primero necesitamos en cualquier ámbito.
no responder inmediatamente. El libro de Proverbios dice que aquel que responde antes de oír le es considerado por malo. Porque hay quienes ni te dejan hablar. No, pero mira, yo, no. Por eso Dios nos dio 2 ojos, 2 oídos y una boca nada más. ¿Vamos bien? Nehemías entonces, al ponderar la situación que estaba enfrentando a causa del excesivo abuso de los prestadores de servicios, por no llamarlos los prestamistas, esto generó un conflicto porque ¿cómo es posible que alguien que conoce la verdad y no la hace? Ese es el más grande de las faltas, o la más grande de las faltas. De esta manera, Nehemías pudo haber hecho como en el pasado, jalarse el cabello, ¿recuerdan? Pero no, ahora no. Qué tremendo, ahora tenemos que entender que hay ocasiones para una y otra cosa. Pero en la medida en que vamos creciendo y enfrentando las situaciones, van a ir difiriendo nuestras reacciones. No es que sean menos o que seamos más consecuentes, no. Es que el carácter se está forjando paso a paso para no reaccionar de una manera desmedida, violenta, sino poder ponderar lo que escucho, lo que veo, lo que está aconteciendo, y entonces, de acuerdo a lo que el manual define, que es la palabra de Dios, es lo que debo hacer, es lo que debo implementar. De esta manera, entonces, hay algo que tenemos que hacer. Nehemías guardó su boca, meditó y pensó antes de hablar y de accionar. Vamos a ver Proverbios 29, verso 22, por favor, mientras lo tienen. Es que a veces, como el apóstol Pablo dice, sean tardos para hablar. Y a veces nosotros somos tan rápidos para hablar. Nos gana, porque queremos tener la razón, queremos tener siempre el peso de nuestros argumentos. Pero tenemos la necesidad, si nuestra disposición para desarrollar, crecer y madurar es nuestra búsqueda, entonces necesitamos permitir que esos momentos van a influir para sacar lo mejor de nosotros. Proverbios 29, 22, por favor. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Wow. Podemos agregar ese verso, el anterior, que era Proverbios 22, 24 y 25, a este que dice, ¿el iracundo qué? Levanta contiendas. Levanta contiendas. Recuérdenlo, por favor, no tengan que ver con tantas personas a su alrededor con este tipo de carácter. Más bien yo diría temperamento. Porque su carácter todavía está en una posición de formación. Porque si a la primera responde con una acción violenta, con una palabra, con un comentario, debes entender que no necesitas estar ahí. ¿Estamos bien? ¿O me traigo otra vez el 20? Sí, Grimaldo. No te juntes con personas así, no te juntes con este tipo de personas. En este sentido, ¿con quién debemos de juntar? ¿Con los de la iglesia o con los de la calle? Es buena pregunta, pero aquí la pregunta sería, ¿cuál es la razón de reunirme con esas personas? Con los del mundo es para hablarles, compartirles y testificar, pero no es mi amistad, no son mis similares, ese es un yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo puedo estar con ellos y claro, puedo compartir, pero no son mis amistades preferenciales. Mi propósito es que ellos puedan alcanzar, ver lo que Dios hace en vidas como las nuestras. Y los de la iglesia, si tienen ese mismo conflicto, necesitamos también sustraernos. Así es, o sea, esto es lo que necesitamos hacer. Porque el ser cristiano o ir a la iglesia no es garantía.
Si naciendo de nuevo todavía esta naturaleza es conflictiva, ¿cuánto más quienes no lo son? Ahora, necesitamos recordar, aún en el mundo hay personas que tienen una calidad moral increíble. No podemos cerrar los ojos. Que en ocasiones dices, nomás le hace falta ser cristiano porque me gana, ¿no? O sea, te das cuenta. Pero de ti depende, porque aún Proverbios vamos a encontrar otro, tus compañías revelan quién eres. O sea, si tú quieres llegar a ese lugar donde Dios te use como líder, tu carrera necesita cambiar. Tus parámetros requieren muy bien definirse. Tu perspectiva acerca de ese futuro requiere irle escribiendo aquí y ahora. Si como creyente yo soy selectivo con mis amistades, soy selectivo con quién me reúno, soy selectivo con quién voy a ir a un lugar, ¿cuánto más en una posición así? ¿Sí? Sí, Luis. Un versículo que también puede servir en estos momentos dice en Proverbios 17, 19: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. ¿Qué diríamos sobre eso? Pues que precisamente el que se involucra ya está abriendo la puerta a la ruina. Que le gusta estar argumentando, discutiendo. Yo debo decirte, yo tuve muchos amigos cuando estaba en la escuela de todo tipo, déjame decirte. Y en mis tiempos era muy diferente a lo de hoy. Pero siempre tuvimos la precaución de saber hasta dónde. ¿Hasta dónde? Puedo decirte, personas que se reunían con nosotros no llegaron ni siquiera a los 25 años de edad. Pero tú necesitas saber que estás en un riesgo enorme cuando ese tipo de personas ya sabes qué va a pasar o cómo reaccionan. Y si tú dices, no pasa nada, yo puedo estar ahí, es tu riesgo. Voy a comentarte el siguiente, sea un amigo que estaba con nosotros en la prepa. Como 8 fuimos los que desde secundaria nos reunimos, la prepa, la facultad, y todos salimos hasta el día de hoy, somos compañeros desde todo ese tiempo. Pero uno de ellos, llamado Arturo, empezó a tener relación con otro tipo de grupo con nosotros. Y fue muy clara nuestra postura para decirle, ten cuidado. Nosotros salimos, hacemos, vivimos de esta manera, pero con ellos estás hablando de otro punto. Total. Él empezó a tener mayor relación con esta persona y ya no salía tanto con nosotros, empezó a frecuentarlo con las amistades de él. Y un buen día, cuando estábamos en la prepa, empezaron a decir, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros, no, era amigo de ustedes, ¿de quién hablan? De Arturo. ¿Qué pasó? Fue una fiesta con esas personas, se armó la grande, no era ni de él el problema, le colocan un arma en su mano y el resto ya sabes qué pasó. Tuve que ir a verlo a la cárcel. Así que no me digan que no pasa nada. Yo lo viví varias veces. Sí pasa. Sí pasa. Y con quien menos lo esperes. Por eso la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Tú y yo no podemos cambiar esas personas, pero sí podemos evitar mayor relación. Lo indispensable. Lo indispensable. Si cuando juegan béisbol, fútbol, básquet, se arma la grande. ¿No es cierto? Sí. Y aún antes de conocer a Cristo, bueno, a nosotros en casa nos inculcaban que seleccionáramos cuanto más conociendo a Dios. Exactamente, sí. Y en la iglesia a lo mejor no van a sacar un arma, pero lo que digan o hagan contra otra persona va a afectar tu alma y está siendo parte de lo que puede afectar a la congregación. Así es. Entonces no nada más es como el iracundo de pelearse, sino lo que habla, cómo se expresa, lo que dice de acerca de otros refleja mucho su carácter.
y ahí permite, o te va a afectar, ¿no? Como lo que decía Luis ahorita, porque te vas a envenenar, o vas a ser parte de lo que él puede afectar a las almas, y eso sí es responsabilidad, ¿no? Esta es una de esas clases que necesitamos ponderar, porque estamos hablando del presente, estamos hablando de nuestro futuro. Y si no sabemos cómo comportar o dónde colocar la línea, no se trata de vivir en aislamiento, no, el Señor no quiere eso. Él desea que vivamos en nuestro entorno, pero que aprendamos cómo vivir y hasta dónde colocar nuestras líneas. De esta forma entonces estaremos propiciando que si hay algo que no deseo escuchar, que me va a afectar, sustráete. Si hay una condición que genera en alguien un temperamento inestable, retírate. O sea, no es que seamos falta de educación, no, por el contrario, eso se llama prudencia, para mantener ese control sobre nosotros. Bien, fíjense qué rápido se fue esto, ¿cuántos textos salen? Y en la prudencia, pues también está ahorita la interacción física. Pues ya mucha de la interacción que tenemos es por medio de redes sociales y también debemos saber abstenernos en esa parte. Bueno, ahora que les toca a ustedes las redes sociales, ¿cuánto más? Entonces necesitamos tratar con toda claridad. Miren, te llega una infinidad de cosas. Si no deseas participar, sustráete. Yo casi no tengo a nadie, déjenme decirles, a casi nadie, por lo mismo. Oye, ¿quieres ser mi amigo? Córtala. No, o sea, no. Soy muy selectivo. Y en realidad a veces he tenido que poner a uno nada más por educación. Pero no porque sea mi agrado. La verdad. De esta manera entiendo que mientras menos mi mente se contamine, voy a tener más paz. Voy a ser menos vulnerable a todas esas provocaciones. Ni quiero saber si hablan o no hablan de mí. Recuerdo que hablábamos de la crítica. Pero algunos parece que los, ¿qué dijeron? ¿Y cómo dijeron? No vale la pena. ¿Estamos bien? Eso va a ir adquiriéndose. Y Nehemías nos está mostrando grandes lecciones al respecto. Como un gobernador que era el puesto más elevado en su sociedad, se mantenía dentro del contexto de sus principios y convicciones. Ese es el punto. De esta manera entonces vamos a continuar. ¿Qué sucede? Que él se dedicó a orar, a buscar a Dios. O sea, meditó, ponderó, consultó con el manual y llevó delante de Dios todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la oración es la comunicación entre el cielo y la tierra. Es exponer aquello que no tenemos la capacidad de manejar. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Espero, acciono. Necesito escuchar tu voz. Miren, algo muy sencillo, que no digo sencillo por el contexto que voy a mencionar, pero no es sencillo cuando atraviesas por ahí. Durante 3 años Elías había estado escuchando la voz de Dios y teniendo una comunión con Dios. Elías había estado en el anonimato prácticamente para el mundo, pero sirviendo a Dios durante 3 años en el arroyo de Querib con la viuda de Sarepta. 3 años escuchando la voz de Dios, 3 años caminando con Él. Y cuando Dios le dice, ahora es tiempo de que te presentes con Acab, va, realiza la labor fundamental, pero sucede que Jezabel lanza su ultimátum. ¿Qué hizo Elías? Huyó. ¿Y acaso esos 3 años y medio no fueron el preámbulo para mantenerse justo ahí, para escuchar la voz de Dios, para seguir orando, para esperar la directriz divina? Todos estamos en ese punto. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar la dirección de Dios. Porque estaremos entrando en terrenos peligrosos. Esa es una de las labores fundamentales para nosotros, como creyentes, y posteriormente, el día de mañana, si alguien Dios lo lleva hacia arriba, esa es una condición fundamental. No corras antes de que Dios hable. No te apresures antes de que Dios envíe. No
coloques tus posturas antes de lo que Dios revele. Es que yo pensé, es que yo creí. Qué tremendo, y estás hablando del más grande profeta del Antiguo Testamento, Elías. Pero no es para condenarlo, simplemente estoy mencionando que podemos estar escuchando la voz de Dios, pero cuando en un momento dado determinamos accionar por nuestra propia acción y decidir ir adelante antes de lo que Dios diga, podemos tener ese conflicto. Sí, Grimaldo. Con fe y paciencia los antiguos alcanzaron las promesas. El problema le comentaba a Elsa, que todos tenemos mucha fe. Yo tengo mucha fe en el Señor, lo que no tengo es paciencia. Yo creo que eso nos sucede a cada uno de nosotros cuando esperamos algo del Señor. Clamamos al Señor de y noche constantemente y aquello no llega. Y es ahí donde la paciencia tiene que ejercitarse en cada uno de nosotros. Y a veces, como no sabemos esperar más tiempo, actuamos en nuestras propias fuerzas, hacemos nuestros propios planes, y a veces el dicho ese vulgar que dice, el que calla otorga, y si Dios no me habló es que Dios me otorgó. Aquí nada más tendríamos que diferenciar hasta dónde es mi paciencia, hasta dónde es conformismo e irresponsabilidad. Eso tenemos que colocarlo muy claro, porque a veces es que yo tengo paciencia, se está cayendo el mundo, no hay problema. No, Grimaldo tiene razón, la paciencia es parte de nuestra vida, pero tenemos que entender en dónde requiero tomar la iniciativa después de orar. ¿Vamos bien? Ok, vamos adelante. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Nehemías? Ahora vamos a entrar. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías, después de analizar, de orar y recibir dirección de Dios y dentro del manual entender qué acciones debería implementar, ya vimos que no se debería cobrar interés, no se debería tener esclavitud. Y ahora Nehemías, ¿qué hace? Va directamente a la fuente del problema. Va donde se originan las cosas. No le dio vueltas, no fue hacia otro lugar, no fue a aliviar los síntomas. Cuando nosotros posterguemos una condición de esa magnitud, ya determinamos tener más problemas mañana. Es enfrentar el foco de donde emergen todas esas condiciones. Esta es una gran lección en Nehemías, porque no nos gusta enfrentar, no nos gusta confrontar, pero tarde o temprano deberemos hacerlo. Reitero, orando. No es mi iniciativa, es lo que debo hacer. Es lo que dentro de mis labores o responsabilidades está. Y esto es entonces lo que hace Nehemías. Al confrontar o al ir a la fuente, entonces va a implementar acciones para solventar el conflicto que tiene por delante. La gran mayoría de ocasiones, recordemos, es a quien le llegan los problemas, y en ocasiones tú no eres el responsable, el culpable, pero tú tienes que enfrentarlos. Y eso es algo que no puedes evitar. Siempre será de esa manera. Y aquí hay un punto muy importante. ¿Cuál es entonces la misión de un liderazgo? La misión de un liderazgo siempre debe ser constructivo, edificar. Eso es algo que necesitamos colocar. Vamos a ver entonces, primera de Timoteo 3:5, por favor. Porque en ocasiones un liderazgo, en vez de ser constructivo, se vuelve nocivo, contrario, crítico, adverso, difícil. Y para eso se necesita instruir a la iglesia, se necesita instruir a quienes van a estar en esa carrera el día de mañana para saber cómo deben comportarse, qué debe hacerse. A mí me impacta cómo muchas personas asisten a ciertos lugares de reunión donde sus líderes a veces los tratan tan rudamente, y yo digo, ¿de verdad no se darán cuenta que esto no es lo correcto? Hay personas que aprendieron que deben ser por la fuerza impositivos. No, yo déjame decirte, hasta el día de hoy Dios nunca me ha forzado a hacer algo que no he querido hacer. Ese es el Dios de la Biblia.
Ese es el Dios de la Biblia. Nunca coarta mi libertad. Nunca limita. Siempre me da la oportunidad para decir, esto es lo que se debe hacer. ¿Tú quieres ir por ese camino? Bajo tu propio riesgo. ¿Sí? 1 Timoteo leímos 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estamos hablando de un liderazgo. ¿Qué dice? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no tiene la capacidad de tener bajo control su propio temperamento, ¿cómo logrará propiciar que los que están a su alrededor desarrollen esa capacidad? Y eso sucede en tu vida, en tu hogar, tus amigos, tus hermanos. Quien no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo es un barril de pólvora a punto de explotar. Fíjate. Pablo le está escribiendo a Timoteo en relación con el liderazgo. Y dice que si no sabe gobernarse a sí mismo, si no sabe gobernar su casa, es decir, no debería tener ninguna opción para estar dentro de una posición, porque él es el peor problema que vas a encontrar dentro de la iglesia. ¿Comentarios? Dijo que hoy está muy... Ese comentario, sí, Ramosita, sí está difícil. Por eso siempre decimos que no es la habilidad, el talento, los dones de una persona, es el llamado. Porque Dios a quien llama va preparando, equipando paso a paso. Y siempre me van a escuchar decir, Dios no tiene prisa en preparar a alguien. Dios no tiene prisa. ¿Por qué? Porque será entonces, en ese proceso formativo donde Él va a empezar a retirar aquellos aspectos no compatibles con su propósito. Propiciará que las circunstancias que nos están confrontando se conviertan en los medios para ir puliendo nuestro carácter, como el cincel con el marro, ir retirando aquello que estorba para ir definiendo la figura que debe emerger. El Señor es un experto en el barro y eso lo vamos a ver. Dios nunca, 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 y eso tengo que subrayarlo, va a llevar a alguien violento a su obra. Jesús es el modelo perfecto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es algo vital. No se trata de no tener carácter. El Señor Jesús tenía carácter. Pero el balance es la madurez para saber cuándo decir, cuándo callar, cuándo accionar o cuándo menguar. Y eso se va adquiriendo en el proceso formativo, como decía Ramosita al principio, que ahora está caminando con menor intensidad, con menor impacto. No es que se niegue la realidad que vive, pero finalmente está adquiriendo ese contexto. ¿Sí? Un líder no debe de pedirle que haga a sus subalternos algo que él no haría. Así es. Aquí dice Nehemías en el 10, dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. En la mañana le comentaba a mi esposo que el problema de nuestro país es que tenemos la mentalidad de que el día que se es jefe, se deja de hacer lo que en realidad ahora debería de ser más para así producir verdaderos seguidores, pero llegan tarde, o sea, cuando debería de ser al revés para que podamos levantar a esta nación. Entonces, como líderes, o sea, no podemos pedirles algo que nosotros no haríamos o no hubiéramos hecho. Sería deshonesto de nuestra parte, hablando en el sentido de como creyentes. Segunda de Pedro 1:6, por favor. Así que si no sabe gobernarse a sí mismo, tengan cuidado.
y reitero, sus relaciones, sus amistades los van a definir a ustedes. Y finalmente sus amistades los van a involucrar donde menos quisieran ustedes estar y van a estar ahí. Así que tengan cuidado, porque si no sabe gobernar su casa, que este es un principio para quienes desean estar en un liderazgo, dice la palabra, este es prioritario, no es optativo, es un imperativo. Así que si hay algo que ustedes deben mantener muy claro, hablando de doctrina, hablando de liderazgo, no podemos admitir a nadie que no tenga ese contexto definido. Ahí no manda la esposa, ¿verdad? Ahí no mandan las circunstancias, no. Debe tener él, reitero, él la responsabilidad. Que la señora dice, no, mi amor, no. Oye, mi amor, no. Y no es, no. Sigue, Ramosito. Aquí sí yo quisiera en este punto hacer un paréntesis. Sí. Según mi propio, como miembros de una congregación debemos de estar siempre ahí apoyando a los pastores y a los que están en liderazgo, porque desgraciadamente todos los ojos están puestos. Y luego nos encontramos estos versículos que luego para la gente que exigimos más de lo que damos, estamos ahí criticando, porque esa es la verdad. Y no decaigan, porque nadie es perfecto, pero sí es muy, muy explícito, ¿verdad? Que tenga en su casa sujeción, que la tengan en testimonio. Y por eso decía hace ratito yo, es difícil, porque ha de ser muy difícil, sobre todo para aquellos pastores o aquellos líderes que todavía miren sus hijos en su casa y que pues los hijos están en rebeldía o están X o ustedes saben. Entonces, acordémonos lo que decíamos, ¿verdad?, el otro día, el miércoles, estar en eminencia, estar al frente, porque es difícil. No es la clase hoy de la clase pastoral, pero finalmente en liderazgo esto es algo que tenemos que ver brevemente, pero se debe tener. Porque luego te dicen, ¿tú qué piensas acerca de esto? No es que pienso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto y ese es el manual, ese es el perfil requerido por Dios. No es mi postura. ¿Sale? Primera de Pedro, dijimos, segunda de Pedro 1, 6. Pero vamos a leer el 5, segunda de Pedro 1, 5 y 6. Ustedes tienen el verso 6, pero para iniciar con el 5, por favor. Vosotros, Adelante, Ramosita. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. ¿Qué está diciendo? Que es un proceso formativo. Es como la clase anterior mencioné que la vida de nosotros como creyentes no es una superficie plana, sino un plano inclinado. Que no puedes permanecer estático, no puedes permanecer monótonamente. O asciendes o desciendes. Y eso es lo que está haciendo. La medida en que nosotros vamos agregando es ir adquiriendo estatura, desarrollando las capacidades que Dios nos ha dado para ir superando cada condición. Pero dice el verso 6, a la virtud, dominio propio. Dominio propio. Y ese dominio propio no es cuestión de oración, es decisión, es experimental. Es decir, nosotros vamos a definirlo por permitir que las condiciones impacten nuestra vida y propicien el desarrollo de dominio propio. O sea, no es fácil, pero eso es algo que necesitamos. Dios sería injusto en pedirnos dominio propio si previamente no ha colocado dentro de nosotros esa capacidad. O sea, tú y yo ya la tenemos. No es cuestión de oración. El dominio propio es la decisión
de colocar la palabra de Dios anticipadamente y no permitir que reacciones, circunstancias generen mis impulsos. ¿Sí, Grimaldo? Pues no, dime, no le... No, pero es que no me dicen todo completo. Dice así lo que leyó mi esposa. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. ¿Para qué? El siguiente versículo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no estarán de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos todo eso, no vamos a estar de ociosos a ver qué hacemos. No, pues no lo tenemos, ese es el punto, que estamos en ese proceso. Si ya tocamos el tema, debemos de procurar. Recuerda que es la clase de liderazgo. Este es un punto el que estamos tratando. ¿Qué debe hacerse? No perder el control. Que necesitamos lo que Grimaldo está diciendo, por supuesto que es parte vital de nuestra vida. Pero, ¿de qué valdría tener fe y no tienes dominio propio? ¿De qué valdría tener paciencia si no tienes el control de ti mismo? Ese es el punto, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No hay dominio propio. Entonces, es lo que necesitamos hacer. Y hay algo, hablando de liderazgo, el Señor Jesús coloca uno de los principios básicos, como Nehemías lo está mostrando, que la vida de líder es una vida de ejemplo. Vamos a leer Juan 13:15, por favor. Nehemías es un enorme modelo, y recordemos, él solo tenía la ley. Él estaba viviendo esos tiempos y en él y a través de él se estaba escribiendo ahora ya otros capítulos de la Biblia. Pero su pasión, su intensidad, su amor por el Señor era lo que estaba propiciando esto. ¿Cómo lo desarrolló? ¿Cómo tenía dominio propio si no conocía las cartas de Pedro ni de Timoteo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos equipa, nos conduce. Pero somos responsables de si escuchar o rechazar la palabra o la voz del Espíritu Santo. Juan 13:15, por favor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice este texto? Vamos a compartirlo brevemente. ¿Qué dice? Porque a veces nada más hablo yo. El punto es, ¿qué enriquece la clase ustedes? El ejemplo que pone aquí Pablo es que le lavó los pies a todos. ¿Pero qué más? La humildad. Eso. Había un hermano en las reuniones de pastores, mientras se atreven, todo el tiempo levantaba la mano. Ya sabíamos lo que iba a decir. Siempre eran sus mismos textos. Siempre levantaba la mano. Hermanos, necesitamos lavar los pies los unos a los otros. Toda la reunión no puede ser. Todo el tiempo era lo mismo, no sabía otros. Pero él era un excelente hombre, humilde. Un hombre muy sencillo. Pero era su norma de decir que en cada reunión, y si nos lavamos los pies los unos a los otros, él no entendía que no era la práctica física, sino el contenido espiritual de lo que Jesús estaba diciendo. A eso me refiero. Porque otros lavan los pies cada año de no sé cuántos y siguen viviendo en el orgullo, en la preeminencia, en lugares demasiado elevados. Y este hermano era así, humilde, muy, muy humilde. Un día me lo encontré en otra ciudad a él, y a veces nos encontramos de vez en cuando con quienes, y yo iba con otras personas, me ve mi hermano, me abraza, me da un beso, y los que iban conmigo, con los ojos cuadrados, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a muestras como esas.
Él así es, humilde, dispuesto, pero siempre con la idea que tiene que ser lavar los pies físicamente, ¿no? Pero así es Él. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ahora sí, su aportación. ¿Qué está diciendo Jesús? Sí, Dani. Bueno, que prácticamente su vida fue un ejemplo de lo que tenemos que hacer como cristianos, como líderes, y es nuestro deber imitar lo que Él hizo para así poder ser ejemplo a otras personas y que puedan imitar lo que dice la palabra, lo que fue la vida de Jesús y pues no posturas y demás. Excelente, sí, Luis. Pues justo lo que hablábamos anterior, el dominio propio, la paciencia, todas esas es lo que tendríamos que imitar el Señor. Atrás. Se viene a mi mente que él lo que hacía, lo hacía sirviendo a otros por amor. O sea, él no pensó, voy a ir a la cruz porque yo soy perfecto y no pequé. Él pensaba, voy a ir a la cruz por amor. Y creo que en hablar de ejemplo es nosotros, si como líder no pensar, pues lo voy a arreglar porque a mi Dios me llamó, sino decir, lo quiero hacer para servir a mi Dios y al pueblo. Bien, ¿qué más? Puedo leer un texto de la Biblia. Dice, nosotros al igual que los discípulos de esa noche necesitábamos mucho esta lección sobre la humildad. La iglesia cristiana está llena de un espíritu mundano de competencia y críticas, y los creyentes se miran unos a otros para ver quién es el mayor. Son los modelos del mundo, obviamente. Jesús está mostrando que no es cuando los ojos de las personas nos ven. Jesús no midió si era pequeño o grande su acto, porque la naturaleza, esa es la que puede evidenciarse día con día en servir. Esta naturaleza debe ir propiciando día con día, extenderse, hacer algo, ya por reacción diríamos, como resultado de estar preparados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer. Sí. Leyendo ahorita también en la cita de Juan, se me viene de las muchas cualidades que tiene un líder, también una de las cualidades o de los requerimientos que tiene es enseñarle a quienes están con ellos, ¿no? Y una de las mejores maneras de enseñar es con el ejemplo. Entonces creo que básicamente lo que nos decía o lo que nos dice Jesús es, te estoy enseñando cómo se tienen que hacer las cosas y no va a haber dudas porque me estás viendo a mí cómo se tienen que hacer. ¿Cómo se definían los discípulos? Y en el libro de los Hechos tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. Es tan sencillo. No se necesita tanta teología. Porque lo que somos es el resultado de lo que creemos. Y nuestras acciones definen nuestros principios y convicciones. Así que en nosotros debería realizarse una acción natural, servir. Sí, Luz mío. Y bueno, tiene mayor peso que sea visto en ti como líder que solamente sea una exhortación o sea solamente una palabra. El sábado nosotros tenemos varias clases con los jóvenes hablando en ese tema, ¿no? De cómo tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Si nosotros también queremos como que, pues que alguien más, el día que lleguemos al liderazgo, que alguien más lo vea, pues tienes que trabajar en ti. Y hablábamos de, en Tito, lo puedo leer lo que dice, es Tito 2, 6 al 7, bueno, hasta el 8 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahí pues Pablo le está diciendo a Tito, exhorta, pero hay un pero ahí después, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, en integridad, seriedad, etcétera, ¿no? Entonces, no nada más es, diles que sean prudentes, sino que tú también tienes que presentarte, ¿no? Y es lo que Jesús no hizo. Tienes credibilidad si solo hablas. Sí. Es necesario entonces mostrar paso a paso que hay una congruencia entre lo que predicamos y hacemos. Porque es más fácil aceptar el ejemplo que veo que las palabras que escucho, pero no hay acciones que lo respalden. Esto es lo que está diciendo. Que requerimos entonces aprender a desarrollar no una postura de ser servidos, porque Nehemías no utilizó aún la posición como gobernador para ejercer una presión, para postularse,
no utilizó el lugar donde él se desenvolvía para generar más conflictos. Por el contrario, hay algo que necesitamos entender. Necesitamos tener la credibilidad y la integridad. Integridad. Eso es imprescindible. Credibilidad e integridad. Porque esto es lo que va a definirte. ¿Somos el blanco de las miradas? Sí. ¿No somos perfectos? No, pero eso no elimina nuestra responsabilidad de darle cada vez más a nuestro Dios lo mejor de nuestra vida. Pero el ejemplo es lo que se va a evidenciar. La única Biblia he mencionado que las personas van a leer de nosotros, o las personas, es lo que somos. Lo que somos. Y es importante entonces que aprendamos que la vida del servicio define. No necesitamos, oye, ¿lo puedes hacer? Pablo le está diciendo a Tito, ¿qué? Háganlo. Pero háganlo es porque tú ya les mostraste cómo y qué hacer. Qué diferente, ¿no? Ay, qué difícil. ¿Puedo leer algo que sí. me vino a la mente y lo escribí? Es que a veces creemos que la vida del cristiano es leer. Y yo puse aquí, no es leer, sino leer y poner por obra en pasos complementarios. Efectivamente. Oír, hacer y dar. Así es. Efectivamente, ese es el resultado de leer. El resultado de nuestro tiempo de estudio va a evidenciarse en el resultado físico, visible de lo que estamos conociendo. Ese es el punto. Podemos tener un alto grado de intelectualidad académica, teológica, pero cero práctica. Como decía Einstein, el conocimiento sin práctica es vano. Eso es cierto. Y el cristiano debe reconocerse, claro, es por amor, por el gozo, pero una de las más evidentes acciones es que sin palabras, servir. Y eso es algo que en todo lugar es bien recibido, el servicio. Mi papá era bueno para decirnos cosas sobre eso. Una persona comedida, en todo lugar recibida. A Gaby le caía bueno una frase que decía uno de mis jefes, que decía, hechos son amores. Sí, o sea, ese es algo que se va perdiendo poco a poco. Y si no instruimos a la siguiente generación con los principios bíblicos, hoy estamos teniendo una gran cantidad de problemas porque se están perdiendo esos principios a causa de posturas, de usurpar la palabra con dinámicas, con métodos, y de esta manera, al irse despojando la palabra, se está supeditando a las personas bajo el criterio de un hombre o mujer que piensa, dice o hace. Por eso la palabra debe ser la norma en nuestra vida hoy y siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Eh? Vamos bien. ¿Qué sucede? Sí. De Adrián. Dice, la primera vez que la vi físicamente en los pies de alguien, Dios hizo algo en mí. Difícil de explicar, pero la visión de mi cristianismo cambió. Y así debe ser, ¿no? Eso es algo, servir. Eso es importante. Bien, Nehemías, vamos adelante, convocó una asamblea pública. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué convocó cuando iba a hacer una exhortación? ¿Por qué hizo una asamblea pública? Porque lo que hicieron era algo que necesitaba mostrarse al pueblo, era de verdad, sabes sí que era algo público y era una acción que todos debían saber lo que estaba sucediendo, y era una corrección
tanto para los que lo estaban haciendo como para los que les llegó en algún momento llegar a pensar hacer lo mismo. ¿Otra opinión? Está excelente. Para evitar confusiones y que estuvieran como ambas partes, estuve leyendo y creo que la asamblea eran sabios y profetas. Convocó a los involucrados, a los prestamistas, a las víctimas y a otra cantidad de testigos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan un conflicto. Testigos. No su celular grabado, testigos. En la actualidad, ahorita para mí está muy mal interpretado. Por ejemplo, dice según Pablo o según Juan, y en la antigüedad el según quería decir que de verdad, de acuerdo a, que esa es la palabra, estaba avalando con la verdad. Así es. Y ahorita cuando decimos, pues según él lo dijo, quiere decir que eso es una duda, no es una realidad. Esa parte de los testigos es muy... Bueno, ahora aquí una parte muy importante, no todo debe ser público. Eso es algo que necesitan colocar. Lo que fue público, eso requiere públicamente entonces ser confrontado. Y lo que es en privado, eso debe ser en privado. No llevarlo a la luz cuando la iglesia no necesita saber más de un asunto. Eso es, lo que es en privado debe corregirse en privado. Por eso dice entre 2 o 3. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Y por qué decimos? Porque eso dice la Biblia. Pero cuando no, es a la asamblea. Y aquí Nehemías, y no tenía este principio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, pero esa es precisamente la revelación de Dios para saber qué hacer y cómo hacerlo. De esta manera, al confrontar a todos ellos, coloca 3 aspectos preponderantes para solventar la situación. Vamos adelante porque el tiempo nos gana. La primera, buscó la liberación de todos aquellos que estaban esclavos. Él declara que no debería los prestamistas judíos realizar esa labor de esclavizar. Deberían tener la conciencia de que lo escrito, es decir, la Torá, demandaba no generar una esclavitud. Estaban minimizando la palabra de Dios a causa de sus propios intereses. Estaban buscando cómo enriquecerse a través de la necesidad del pueblo. Y nosotros no estamos para enriquecernos. Llorar con los que lloran, dolerte con los que se duelen. En otras palabras, no es malo prestar, lo malo es cobrar. Entonces nosotros tenemos otra amplitud. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, es importante que nos demos cuenta que no está el préstamo prohibido. Lo prohibido es que abusemos de esa situación. ¿Vamos bien? Otra condición que tenemos aquí. Nehemías tenía un alto grado de dolor en su corazón como resultado de saber que el nombre del Señor estaba siendo blasfemado entre las naciones aledañas a causa de que su pueblo estaba corrompiéndose como esas naciones y haciendo lo inapropiado, es decir, estaban lejos de las verdades bíblicas. Vamos a ver 2 textos, Deuteronomio 26, 18 al 19 y otro, Primera de Pedro 2, 9, por favor. ¿Qué está sucediendo? Que cuando nosotros invalidamos la palabra de Dios, manifestamos ante el mundo que nuestra fe, nuestra creencia es nada. Eso es una realidad. La ley dice, vamos a ver Deuteronomio. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos,
a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Wow. Su pueblo estaba perdiendo su identidad, estaba colocándose al nivel de las otras naciones, cuando en realidad Dios esperaba que su obediencia del pueblo se convirtiera en el medio para exaltarlos, enriquecerlos y llevarles por encima de su entorno. Y esto es lo que necesitamos, la obediencia. Pero ¿qué sucede? Al no llevarlo a cabo, Nehemías está impactado. Y su dolor era más grande como resultado de saber que la burla de todos alrededor estaban en una alta concentración para decir, no que eran judíos, no que la ley, no que la palabra de Dios, ¿no? Y así probablemente en muchas condiciones la iglesia nos encontramos, viviendo muy distinto de lo que Dios espera, viviendo como los patrones del mundo actualmente define, y lo tenemos, cantantes en la iglesia, yo no digo que cantantes cristianos, artistas, con H, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hoy las figuras son la búsqueda central, cuando en realidad lo que el mundo necesita es conocer al Cristo resucitado y vivo. Somos llamados a comunicar el mensaje del Evangelio, pero ¿cómo cambiarlo? Pedro, vamos a leer a Pedro, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el...? Gracias. Vamos a leerlo, a ver, ahí está, y viene de una manera sistemática. Vamos a verlo, ahí están los incisos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Linaje escogido. No es que seamos los mejores, su gracia ha hecho posible el que hoy le pertenezcamos y formamos parte de su familia. En otras palabras, es un inmerecido privilegio del cual disfrutamos actualmente. Y esto nos debería llevar entonces, por amor y gratitud, a hacer lo que Dios espera que seamos, porque la naturaleza que ya está dentro de nosotros debe responder a la naturaleza que Dios colocó. Lo que sigue. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Wow. No es el sacerdocio arónico. Es el sacerdocio que Jesús mismo propició, y ahora tenemos la libertad y el acceso a la presencia de Dios a cualquier tiempo, a cualquier hora. Y en el nombre de Jesús podemos presentarnos ante su presencia. ¿Qué más? Nación santa. ¿Cuál es el requerimiento de la iglesia? Santidad. No creo. No creo. ¿Por qué? Porque vean nuestros estándares, no damos el ancho. No lo damos. Me incluyo, no lo damos. Porque el mundo está tan inmerso dentro de la iglesia y nuestros parámetros es el mundo, que olvidamos que la santidad primero tiene que ver con dedicarnos exclusivamente para Dios, ser para el Señor, separados para Dios. Vivir de una manera distinta a la que el mundo a nuestro alrededor lo hace. Sin santidad. ¿Pero se enseña eso ahora en la iglesia? Pregunto. No, ni aquí. ¿Por qué? Porque no es lo popular, no genera en las personas deseos de venir, cuando en realidad esa debería ser la norma en nuestra vida. Saber a dónde ir o dónde no ir. Nosotros nos deberíamos preguntar lo siguiente:
a donde voy, el Señor Jesús entraría? Eso deberíamos preguntarnos. Donde hablo y comparto lo que hablan, ¿el Señor Jesús participaría de mis pláticas? Eso deberíamos preguntarnos. Porque somos tú y yo finalmente templos del Espíritu Santo. Y la santidad es lo que conviene a la casa de Dios, es decir, a nosotros como creyentes. Pero como el mundo nos ha permeado, ya no tomamos en cuenta esa palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Dios es amor, Dios me perdonó, ya estoy salvo, hoy salvo y una vez para siempre, así que pase lo que pase, no hay problema. Entonces, como dice que tenemos nuestras vestiduras, la responsabilidad de mantenerlas sin mancha y sin arruga. Hay un balance. Adelante dice santidad. Pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, ¿quién pagó el precio? ¿Te das cuenta? Ahí está el propósito. No es nuestra habilidad, Dios pagó el precio. ¿Qué más? Para irnos rápido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. ¿Cuál es el punto entonces de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Congresos, conciertos, música, irnos de viaje, irnos en un crucero, vivir como millonarios, buscar el ser multiplicados. ¿Qué es? ¿Cuál es la prioridad? Si eso hiciéramos, yo creo que ganaríamos más almas. Pero hoy nuestras pláticas son todo menos compartir el Evangelio. Hablamos de política, hablamos de deportes, hablamos de artistas, hablamos de todo, pero no hablamos del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica que el mundo genera a nuestro alrededor. Lo que deberíamos hacer, Señor, ayúdanos para tener citas divinas. Que tú seas mi noticia. Que tú seas la razón por la cual continúo aquí. Yo le decía a mi esposa ayer, qué difícil será cuando Dios nos lleve a su presencia y yo presentarme con las manos vacías. A mí me duele irme con las manos vacías. Qué dolor tan grande será tener una riqueza tan grande y no lograr multiplicarla. Ni siquiera el 1, como dijo el Señor, lo hubieras dado al banco para que produjera intereses. Y es la verdad. Me duele porque sé que necesito hacer mínimo lo que Dios requiere de mí. ¿Recuerdan aquella parábola donde a uno le dio 3 y cuántas regresó 3? A otro le dio 2 y regresó 2. Eso quiere decir que Dios ha colocado un potencial ya dentro de nosotros que mínimo requerimos darle el 100% de lo que puso en nosotros. Y es lo que deberíamos hacer la iglesia. Pero estamos tan acostumbrados que ya es un escenario. Ya no hay un púlpito en ese escenario. Ya no hay ni una Biblia en ese escenario. Todo es luz, todo es canto, brinco, todo es un conflicto. Personas carentes de identidad, pelos largos, tatuados. Oh. Yo creo que tú puedes usar el pelo largo antes de convertirte. Convertirte ya significa ser una nueva criatura. Cambiar radicalmente, porque eres una nueva criatura. Y la Biblia dice que al hombre dejarse crecer el pelo le es deshonroso. Wow, qué tremendo, ¿no? Pero ahí está lo que necesitamos. Bien, vamos a concluir. Señor, nos ayude a ir haciendo de la voluntad del Señor la nuestra. Ordenemos nuestras prioridades. Ahí está claramente cuál es el propósito de la iglesia: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cómo hacerlo? Viviendo en santidad. Ahí están los parámetros. No necesitamos inventar nada.
Ahí están los parámetros. Porque hoy he visto en la iglesia cuántos motivadores. ¿Cuántos motivadores? Usted diga, usted es, no hay nada que te detenga. Y tú dices, ¿de verdad? Pregúntale al apóstol Pablo, a ver si no hubo que lo detenía. ¿Te das cuenta? Pero si mantenemos ese balance, el Señor nos guíe. Así que aprendamos, como dijo el Señor, de su palabra y a predicar su palabra, no otra cosa. Por favor, diríjanos a alguno de ustedes en oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos das para poder Gracias, Señor. escuchar de tu palabra.